Buenas tardes, bendiciones hermanos, reciban un saludo cordial de parte del liderazgo del Ministerio de Intercesión, el hermano Carmelino y mi persona. Es un gusto una vez más hacerme llegar a ustedes por este medio, hermanos, a causa de que no hemos podido reunirnos y a causa de que quizás no podemos vernos entre hermanos, a muchos no hemos podido ver, y entonces esta es la manera que se nos ha permitido ahora poder compartir con ustedes. Quiero regalarles una palabra en esta tarde. Quiero ser breve, quiero hacer un video, hermanos, donde yo pueda compartirles algunas cosas que Dios nos ha estado revelando, algunas cosas que Dios ha estado trayendo y que es necesario como grupo de intercesión que cada uno de ustedes lo entiendan. Quiero llevarte a la palabra en esta preciosa tarde, en el libro de Isaías capítulo 60, versículo 1. Dice la palabra del Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Gloria al Señor. ¿Sabes, hermano? Yo quiero que tú recuerdes, hermanos, en este tiempo en que estamos. Nosotros no somos solamente un grupo de renombre. Que el mundo, que el pueblo, que la iglesia sepa que somos un grupo que diga grupo de intercesión. No. Yo quiero que tú entiendas en este tiempo que somos esa luz que el Señor nos ha llamado a ser. Que seamos antorchas como Dios describía en su palabra a Juan el Bautista. Que seamos hombres, que seamos lumbreras donde estemos. Y que como lumbreras, hermanos, podamos alumbrar en lugar y ser puestos en un lugar alto para que alumbremos todo a nuestro alrededor. Yo quiero recordarte qué es ser un intercesor en esta tarde. ¿Sabes, hermano? El intercesor es aquel que se levanta a clamar. Aquel que se pone en el lugar de otro para clamar. Aquel que defiende la causa de algún otro hermano, aquel que se pone en posición de otro para que éste consiga la petición, hermanos, el clamor llegue delante de los ojos de Dios y se cumpla lo que en el momento Dios nos ha inquietado hacer. Gloria al Señor. ¿Sabe? El libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, habla que Dios anda buscando hombres que hagan vallado y que se paren en la brecha, hermanos. Gente que diga: Señor, yo hoy levanto cerco, yo hoy levanto defensa, yo me levanto para pelear, yo me levanto para luchar a favor de mi pueblo, a favor de mi iglesia, Señor, a favor de este país, gloria a Jesús, a favor aún de las naciones, hermano, a favor de aquellos justos que aún están de pie y clamando, gloria al Señor. El Espíritu Santo, hermano, me hacía entender. Hoy anoche en la tarde yo clamaba y le decía: Señor, yo quiero dirigirme al grupo. Y hace unos días he estado pendiente de que tengo que hacer el video. Pero le decía: Señor, yo no quiero hablar algo que solamente salga de lo que a mí me parece ver, sino quiero que tú me dirijas. Y el Señor me hablaba en la noche, hermanos, y me decía: es necesario que le hables y le recuerdes a cada uno de mis siervos, a cada uno de los intercesores, sobre el primer amor, sobre el primer amor. ¿Sabe? La palabra nos recuerda en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, cuando el Señor le empieza a hablar a la iglesia de Éfeso, hermanos. Dice la palabra: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Sabe? La iglesia de Éfeso era una iglesia que realmente caminaba conforme a la voluntad de Dios, que practicaba sus obras, practicaba el servicio. Una iglesia que estaba haciendo lo que Dios ha llamado a hacer. Inclusive tenían el discernimiento de espíritu para hacer saber al medio del pueblo quién era un profeta y quién era un maestro, quizás que no estaba trayendo una sana doctrina en medio del pueblo. Pero hay algo que a mí me sorprende en esta palabra, que le dice: hay algo que yo tengo contra ti, pero tengo algo que tengo contra ti, dice la palabra, que has dejado tu primer amor. ¿Sabes, hermano? Cuando tú tienes tu primer amor, tú decides darlo todo por causa de Cristo. Tú decides entregarlo todo a causa del Rey de Reyes. ¿Sabes? Ahora yo sé que algunos hermanos quizás no tienen la oportunidad de poder quizás levantarse tal vez de madrugada, o quizás no tienen la oportunidad de levantar un clamor durante el día. Pero, ¿sabes? El Señor me hacía entender en este tiempo, hermano, que muchos tomaron quizás la hoja de peticiones que el grupo de intercesión tenía y la han dejado a un lado y está empolvada aún.
Pero yo te quiero decir, hermano, es tiempo que retomemos la oración. Como el hermano Carmelino lo dijo, yo lo reitero una vez más y yo te recuerdo, hermano. Es tiempo de que nosotros recordemos quiénes somos. Si Dios nos ha levantado como atalayas, como se refiere la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 33, que el Señor nos habla. Tomaré un hombre, dice la palabra, de su territorio y lo pondré como atalaya, o sea, en un lugar alto, para que este hombre supiera cuando se levantara, cuando viniera filo de espada sobre el pueblo, él hiciera sonar la trompeta y aquel pueblo pudiera percibirse. En este tiempo Dios nos ha puesto como hombres para que nosotros estemos atentos y estemos viendo y estemos escuchando las cosas que el enemigo y en su momento las bendiciones inclusive que Dios quiere traer sobre el pueblo, hermanos. Muchos hermanos quizás no han tomado las cosas en serio. Muchos hermanos no han decidido hacer lo que en algún momento se comprometieron. ¿Sabes? Yo quiero recordarte, tu compromiso no ha sido conmigo, ni con el ministerio de intercesión, con la iglesia, ni con el pastor. El compromiso que tú decidiste hacer, lo hiciste con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con Jehová, Dios de los ejércitos. Un día dijiste, yo quiero estar ahí. Sé que algunos hermanos les he tenido el privilegio de preguntarle, hermano, ¿te gustaría? Y muchos encantados. Muchos en algún momento levantaron manos y dijeron, yo quiero. Pero hoy quiero ver, hermanos. Hoy quiero saber en este momento cuántos hermanos están decididos realmente levantarse y pararse en la brecha y decir, yo quiero ser un intercesor, yo quiero ser un atalaya, un hombre que se levante en la brecha y que diga, Señor, hoy me levanto y me pongo, Señor, y levanto vallado a favor de mi pueblo. Hoy levanto defensas a favor de mi pueblo para que mi iglesia, para que mi pueblo no sea destruido, Señor. ¿Sabes? Algo que quiero recordarte es que es importante que tú entiendas, hermano, el compromiso primero que todo y el privilegio de tener la oportunidad de servir al Rey de Reyes, hermanos. Sé que para muchos en este tiempo ha habido guerra, hermanos, y no crea que solamente tú has tenido guerra. Todos hemos tenido guerra. Hace unos días el Señor me revelaba, Dios me mostró en visión, hermanos, como una mujer venía en contra de mí en medio de una cama que estaba dormido. Esta mujer quiso arrancarme la cabeza. Y yo, confundido quizás por lo que había visto en ese momento, no entendía. Pero un día orando, hace unos días atrás, el Señor me revela y me dice, vienen por la cabeza del grupo de intercesión. Vienen por la cabeza de los líderes del pueblo de Dios y aún por el pastor. ¿Sabe? Y entonces yo te quiero decir, hermano, entonces ¿en qué estamos? Yo quiero recordarte, porque se supone que tenemos que estar unidos, unánime, en un mismo sentir. Dios me ha hecho saber a mí y yo te lo hago saber en este día a ti, para que tú, que eres un hombre de Dios, apercibas y te prepares, hermano, y te inquietes y digas, Señor, yo voy a empezar a clamar para que seas tú, Señor, a favor del grupo de intercesión. Hace unos días, igual por boca de una sierva de Dios, el Señor revela y me dice, Joseph, es necesario que el grupo de intercesión se prenda. Es necesario que el grupo de intercesión esté activo. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer que la iglesia de Dios se mantenga. Sé que muchos hermanos en este tiempo han sido probadas su fe, siervos y siervas. Sé que muchos hermanos están en su casa y están diciendo en algún momento, quizás necesito ir al culto, tengo sed de escuchar la palabra y no tienen el privilegio de ir a escucharla. Y sé que en este tiempo muchos han desfallecido y se han sentido débiles, pero es necesario que tú en este tiempo tú estés clamando para que cada uno de esos hermanos que estén flaqueando, nosotros estemos orando para que Dios esté dándole fuerza, para que Dios esté trayendo ánimo a su vida, para que los liderazgos ahora, una vez más, si esto pasa y si el tiempo, hermano, nos permite, Dios nos permite tener el privilegio de compartir una vez más dentro del pueblo de Dios, tengamos la oportunidad de que cada uno de los líderes vengan prendidos, ojalá, que vengan encendidos cada uno de mis hermanos. ¿Sabe? Yo te voy a decir algo. La palabra me dice, en el libro de Isaías 51:20, me dice, martillo me sois, armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Hemos estado percibiendo, hermano, en el espíritu, guerra espiritual tremenda. Hemos estado luchando en medio de la madrugada, en medio de la noche. Y como le digo, una vez más, yo sé que no solamente yo sé que una vez más usted también está peleando. Pero yo te digo, hermano, no estamos solos. Porque el que está con nosotros
es más poderoso. Yo quiero que tú te recuerdes que el enemigo va a quizás venir como río, como dice la palabra. El espíritu, el diablo, el enemigo va a venir como río, pero el espíritu de Jehová levantará bandera y levantará victoria por nosotros. Por eso en esta tarde yo quiero recordarte, hermano, es tiempo de que busquemos a Dios. Es tiempo que tú digas: yo voy a someterme a buscar ayuno, a buscar vigilia, a buscar a Dios en medio de la madrugada, a tomarme tiempo a solas para estar con el Señor. Muchos hermanos, sé que quizás cuando han visto la lista de intercesión, muchos hermanos quizás no entienden en qué dirección están clamando. Yo quiero decirte algo, hermano. Es necesario que antes de que tú clames, y quizás es algo que se nos ha pasado por encima o por alto, es que en algún momento cuando compartimos la hoja, no dijimos a los hermanos: es necesario que usted investigue punto por punto, porque muchas de estas cosas son necesarias, porque Dios igualmente lo ha revelado, pero también es necesario que tú entiendas en qué estás clamando. ¿Sabes? Porque cuando tú eres un hombre de Dios y cuando tú eres una mujer que intercede, hermano, es necesario que tú busques primeramente la presencia de Dios, la dirección del Espíritu Santo, armado con la armadura de Dios y después direccionado por el Espíritu Santo, hermano. Sé que quizás, yo te puedo decir, quizás yo he pensado, algunos hermanos quizás ven la hoja en medio de la mañana, quizás en medio de la madrugada y cansados, tal vez clamarán y dirán los hermanos entre dormido y despierto: Señor, empiezo a clamar por sabiduría, por discernimiento y por autoridad. Pero es más que eso, hermano, es direccionarse a través del Espíritu Santo. Yo quiero que ahora en adelante, cuando tú empieces a empezar a interceder, hermano, es necesario que tú estudies cada punto, hermano, y empieces a investigar y empieces a hacerte en tu corazón la idea de qué es, por qué y por qué razón estamos clamando. ¿Sabes por qué, hermano? Porque muchos en este tiempo claman en cosas que ni siquiera saben. Y sé que en este tiempo igualmente cuando nosotros nos levantamos para clamar, hermano, es necesario que tú entiendas qué es lo que estás haciendo. ¿Sabes? Porque igualmente muchos de los hermanos están clamando y están metiéndose quizás a un punto o en un lugar donde todavía quizás no están preparados para que entren. Hay cosas aquí muy fuertes por las que hay que clamar, hermano. Pero yo quiero decirte en este día, si hay cosas que tú no sabes, si hay cosas que tú no entiendes, házmelo preguntar o pregúntaselo a Dios. Dile al Señor: háblame, revélame qué significa. Yo quiero saber, que antes de que yo vaya a pelear, Señor, yo quiero saber y entender por qué estoy peleando. Porque es importante, hermano. El Señor me hacía un llamado: es necesario que levantemos ayuno, hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos son puntos fuertes. Y hay cosas que como la palabra del Señor dice, que Jesús le dijo a sus discípulos: este género no sale si no es con ayuno y oración. Es tiempo de levantar ayuno. Sé que no podemos reunirnos, pero cada uno en sus casas. Voy a esforzarme por hacerle llegar un programa. Pero si usted en este tiempo está buscando gloria a Dios, hermano, si en este tiempo usted se está armando gloria a Dios, aproveche el tiempo para que se arme. Aproveche el tiempo para que ese primer amor se active. Que cada una de estas peticiones, hermano, no sean una carga para usted. ¿Por qué? Porque yo sé que en este tiempo hay cosas, hermano, que muchos están luchando. Quizás muchos están luchando contra la mentira y quizás han tenido que reprender mentiras. ¿Sabes? Es necesario que tú seas libre primeramente. Es necesario que tú entiendas que esto no es una carga, que muchos de los puntos que están aquí no están siendo una carga espiritual para ti, que tú estás luchando contra eso antes de pararte a reprender. Porque nosotros tomamos la autoridad a través de la santidad que Dios nos da. En algún momento le he compartido a algunos hermanos: lo que el diablo va a respetar es tu santidad, es tu integridad delante de los ojos de Dios. ¿Sabes? Porque si hay cosas que tú estás luchando y tú te has tirado a pelear en contra de eso, imagínate, hermano, qué difícil sería que muchas de estas cosas que quizás no conoces, cosas que quizás no estás a la altura espiritualmente para guerrear, tengas que enfrentarlas. Y si hay algo que no te quiero menospreciar, porque sé que en muchos de los casos yo he tenido que, muchas veces hay cosas que yo siento igualmente en el ambiente espiritual que son fuertes, pero es tiempo de buscar meternos con el Señor y decirle: Señor, revélame, direccióname, y que ya no sean cargas para mí que luchar, y que yo pueda entender, Señor, que yo voy a tomar la autoridad y que el diablo va a respetar, porque hay un hijo de Dios de pie, un hombre que está enamorado del Señor. El Señor me hacía saber en el libro de Juan capítulo 15, cuando el Señor habla y le dice a sus discípulos, hermanos, el Señor nos recuerda estas palabras. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y el Señor nos recuerda y dice: como el Padre me ha amado, así también os he amado, permaneced en mí.
¿Sabes por qué es necesario nosotros permanecer en ese amor de Dios, hermano? Estar enamorados, porque la palabra realmente nos dice, San Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si realmente nosotros nos estamos guardando, si realmente nosotros estamos enamorados de Dios, si realmente en este tiempo nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere, hermano, Dios va a conceder lo que nosotros estamos clamando. Pero es tiempo que nos paremos en la brecha, hermano. Es tiempo que reconozcamos como Daniel. Daniel abrió sus ventanas y le extendió sus manos hacia el templo de Jerusalén y dijo, Señor, yo voy a empezar a clamar una vez más como yo lo hacía en Israel antes de que me trajera hacia Babilonia. Y voy a empezar a clamar. Y la palabra del Señor me habla en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 12. El Señor me dice en su palabra, entonces me dijo el ángel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de las palabras de muchos, el Señor va a traer respuesta, hermanos. Pero es necesario que tú entiendas que tiene que haber una humillación también, que dispongas tu corazón. Si este es el primer día, o quizás de hace mucho tiempo tú has estado clamando, yo sé que el Señor va a traer respuesta. Yo en esta preciosa tarde, yo quiero solamente motivarte, hermanos, porque la iglesia depende del grupo de intercesión ahora. La palabra me dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes, hermanos. Por eso nosotros debemos de estar parados en la brecha, debemos de estar de pie, firmes, sabiendo lo que estamos haciendo, con una convicción, con una fe, con una seguridad, con un mismo sentir y enamorados del Señor, que es lo más importante. Jeremías nos habla, el Señor le habla a Jeremías y le dice, no temas delante de ellos, porque sé que muchos han tenido guerra, hermanos. Pero es necesario que recordemos quién está con nosotros. El Señor le dijo a Jeremías, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, y extendió su mano. Yo quiero recalcarte algo aquí. Y tocó mi boca y me dijo, he aquí puesto mis palabras en tu boca. No vamos a pelear, hermano. No vamos a pelear con las palabras que salgan de nuestra mente. No vamos a pelear con sabiduría humana. Vamos a pelear con la sabiduría que viene de lo alto, con el poder del Espíritu Santo, con la inspiración que venga del Señor. Empieza a decirle al Señor, pon palabras en mi boca, pon palabras como carbón ardiente sobre mis labios, porque voy a empezar a guerrear por mi pueblo, porque voy a empezar a clamar por mi ciudad, por mi país, gloria al Señor, por la iglesia, aleluya. Es tiempo que tú entiendas, hermano, que necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Igualmente nosotros unánimes como iglesia, Dios escucha el clamor, hermanos. Por eso el Señor le decía a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre reinos y sobre naciones para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Pero en este tiempo el Señor quiere que hayan hombres dispuestos, que estén dispuestos a pararse en la brecha, para arrancar, para arruinar, para derribar, para destruir, porque el Señor también nos ha mandado a declarar una palabra de edificación, una palabra de plantar, una palabra de nuevamente declarar vida sobre este pueblo. Gloria al Señor. El Señor nos decía que es necesario, hermanos, que nosotros empecemos a activar cada uno de estos puntos. Yo sé que estamos clamando, pero cada una de estas cosas tienen que ser activadas en el grupo de intercesión, en medio de la iglesia. La sabiduría, el discernimiento, el espíritu de oración, el espíritu de gracia tiene que ser activado en nuestras vidas en este tiempo. Por eso en este tiempo yo te digo, hermanos, es necesario que nos acerquemos a Dios. Es necesario que levantemos ayunos. El Señor me hacía saber que necesitamos levantar ayunos en cadena, hermanos. Y vamos a empezar a agregar puntos por puntos para que usted pase en su casa, ojalá meditando primeramente, diciéndole, Señor, revélame, empieza a hablarme, Señor, porque sé que ahora en adelante, hermano, el grupo de intercesión no solamente depende de la cabeza, depende de cada uno de nosotros. Y es tiempo de que tú digas, Señor, yo quiero que tú me muestres en visión, en sueño, escuchar tu voz audible, porque, hermanos, yo sé que como cuerpo de Cristo, unos somos cabeza, otros seremos pie, otros seremos ojos, otros seremos oídos, pero es necesario que como grupo estemos unidos, que estemos en un mismo sentir, que cuando tú sientas una palabra de
de Dios, que cuando Dios te revele, Dios te haga saber, hermano. Y una vez más te reitero, es tiempo de empezar a luchar y pelear y orar, hermano, por las cabezas de los liderazgos, por cada uno de mis hermanos, para que Dios les mantenga firme, para que en medio de la guerra sea Jehová Dios levantando cercos. Yo te bendigo en esta preciosa tarde y declaro una palabra de bendición sobre tu vida. Yo espero que tú te animes, hermano. Yo te bendigo. Yo te digo en este día, levántate, resplandece como hijo de Dios, como hijo de luz, como antorcha que somos. En este tiempo Dios nos ha levantado como un Juan el Bautista, que preparemos el camino para el Señor. Sé que la venida del Señor está cerca, hermano, y Dios ha levantado hombres y mujeres como usted y como cada uno de nosotros, para que estemos guerreando, para que estemos alegres, preparando y diciéndole al Señor, prepara el pueblo para la venida tuya, Padre. En el nombre de Jesús, hermano, te bendigo en esta tarde y que tengas un buen tiempo con el Señor en su intimidad.